diversos ángulos. ¿Qué es el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuáles son los retos de la presidenta Claudia Sheinbaum? Y para platicar de este asunto, pues le doy la bienvenida a la profesora Teresa Rodríguez de la Vega. Ella es profesora de tiempo completo del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y en un momento más también estará con nosotros el periodista Alejandro Almazán, quien platicará de igual manera sobre este tema. Pero para empezar, pues preguntarle cómo se va el presidente Andrés Manuel López Obrador, qué pendientes nos deja. Evidentemente eso lo platicaremos también más adelante porque serán los retos también de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ¿cómo termina el presidente? Bueno, creo que el presidente se va sobre todo arropado por un respaldo popular que no sé ni siquiera si él mismo imaginaba cuando empezó el largo recorrido hacia la presidencia de la República. Ese respaldo popular que no solo tiene que ver con el impacto que como persona pública ha tenido en muchas personas, sino también tiene que ver con esto que se ha conocido como el cambio en el sentido común del país, ¿no? Hubo un desplazamiento muy importante protagonizado por el obradorismo como movimiento político, un desplazamiento muy importante a la izquierda del sentido común del mexicano promedio. En el debate público en este país estamos asistiendo a la centralidad de temas que en la así llamada era neoliberal no se hablaban, o sea, simple y llanamente, no solo mecanismos de bienestar desde el Estado, sino también una reivindicación de lo popular que en términos de ideología hegemónica neoliberal estaba absolutamente vedado. Nos habíamos instalado en la idea de la meritocracia, en la idea de la pirámide social a la que había que aspirar trepar, ¿no? Y a la exaltación del éxito, del dinero, las figuras públicas de la política mexicana eran un poco eso, ¿no? De la revista de sociales, y de pronto López Obrador nos deja una vida pública cargada hacia lo popular y hacia la gente, enalteciendo la condición de lo popular. Creo que esa es una de las cosas más impactantes que nos deja el sexenio de López Obrador y que pesa mucho sobre lo que podamos decir del balance de su gobierno, incluso más allá de los resultados concretos. A nivel sentido común, a nivel imaginarios colectivos, nos está dejando un país que piensa distinto al país que hubiera podido encumbrar la clase política de la así llamada era neoliberal. En este recorrido y en este poner por delante primero a los pobres, ¿había un sector de la clase media que de pronto se sintió como relegada, como hecha de lado? ¿Sientes que esto es correcto o forma parte también un poco de esa dinámica de cuestionar todos los cambios que hubo? ¿O sientes que sí nos hizo falta algo de propuestas, proyectos para la clase media? Yo creo que el balance económico del sexenio nos dice que en términos de los resultados concretos no hubo un proceso agresivo contra las clases, digamos, medias, altas y altas, ¿no? Es un sexenio en donde ni se expropiaron las riquezas de las grandes empresas, ni hubo una política fiscal progresiva que pudiera impactar a los sectores más altos. En realidad es un sexenio que sale con medidas concretas de redistribución de la riqueza y del dinero público, no necesariamente de cómo transferimos dinero de los privados a las masas, sino de una redistribución del dinero público orientado hacia los sectores más precarizados, ¿no? Y eso funcionó no solo a través de la recuperación del salario, sino sobre todo a través de los programas de transferencia directa de programas sociales, ¿no? Yo creo que siendo que no hay ningún resultado económico concreto que avale la lectura de que hubo una política agresiva hacia las clases medias, altas y altas, lo que en realidad duele es esta apuesta simbólica por lo popular. Nosotros llevábamos muchísimo tiempo en que la vida pública le guiñaba el ojo al aspiracionismo, ¿no? Eso era la gaviota, eso era la pareja presidencial del tiempo de Fox, ¿no? Incluso un poco tal vez la era de Calderón no palideció en eso, ¿no? Pero era una vida pública orientada a ese aspiracionismo clase mediero que ahora ha sido, ahí sí,
aguerridamente criticado desde la narrativa oficial. Y creo que nos salieron con la piel muy delgada, ¿no? Los sectores acomodados que se veían reflejados en sus horizontes, deseos y aspiraciones en la narrativa oficial, y que de pronto la narrativa oficial volteó hacia otro lado, y volteando hacia otro lado, además, hizo conectar a la gente, a muchas personas, con un diagnóstico muy interesante en el que no solo se reivindica lo popular, sino que además se critica la opulencia y se critica a la riqueza como modo de vida, ¿no? Y creo que se sintieron señalados, ¿no? En muchos sectores de las oligarquías Claro. nacionales. Sí, sin duda, sin duda. Y también hay un punto que sí quisiera preguntarte, porque yo he escuchado mucho en la calle, entiendo la lógica del presidente López Obrador, pero mucha gente en la calle dice, nos falló porque debió de haber metido a la cárcel a muchos políticos que siguen en libertad. Y se señala claramente al expresidente Calderón, al expresidente Peña Nieto, a otros políticos que están por ahí, a los cuales se les descubrieron incluso transacciones a paraísos fiscales como Mario Fabio Beltrones, al mismo Ricardo Anaya. Es decir, si la lista se hace extensa, creo que nos quedaría corta incluso. Entonces hay gente en la calle que dice, ¿por qué no los metió a la cárcel? Debió de haberlos metido a la cárcel, y mucha gente dice, en esa partecita sí nos falló. Creo que además ahí hubo como una especie de giro de timón, no brutal, pero sí, porque hubo un momento en el que se nos convocó a tomar postura hacia la posibilidad de castigar a los presidentes del pasado. Sí. Incluso hubo una consulta popular al respecto, ¿no? Y de pronto como que se decidió que no iba a ser como la apuesta. Creo que seguramente tienen que ver, por lo menos en el caso Peña Nieto, y cómo se ha comportado el grupo político de Peña Nieto en el PRI hacia la Cuarta Transformación. Yo creo que hubo un proceso pactado, de sucesión pactada, en donde seguramente parte de lo que se pactó tenía que ver con la no proactiva persecución de Peña Nieto y sus secuaces, digamos. Creo que ahí fue muy evidente, incluso en el último tramo de Peña Nieto en la presidencia, se le bajó mucho al discurso alarmista sobre la posibilidad de que López Obrador llegara a la presidencia, ¿no? Pero además creo que hubo como una decisión política de no poner el castigo a los políticos del pasado como el centro de la política del desagravio. Y creo que la política del desagravio fue menos penal que discursiva, menos judicial que narrativa. Y la gente, me parece que al final quedó más o menos satisfecha con este desagravio en la narrativa oficial de que no somos lo mismo que los políticos que se servían de la política para sus propios intereses. Y creo que hoy en día la gente no es que esté exigiendo castigo penal o judicial a los políticos del pasado. Me parece que quedó suficientemente desagraviada en lo simbólico, pero hay que decirlo, sí hubo un cambio de decisión política, porque se estaba construyendo la otra narrativa, invitándonos a apoyarla a través del ejercicio de la consulta del juicio a los expresidentes, ¿no? Sí, yo siento que ahí este cambio como que todavía no se ha entendido, ¿no? No todo tiene que ser judicializado. Está la condena pública para que, como dijo el presidente, no repitamos la posibilidad de que regresen al poder, o la condena que ahí queda, ¿no? Por eso, por ejemplo, lo que acaba de suceder con el polémico voto 86 en el Senado, esa quizás duele más, ¿no? Porque la familia Yunes tenía comprada la impunidad por la vía del fuero en paquete familiar que les regaló el PAN, ¿no? Así padre e hijo en la misma fórmula, la impunidad concreta, ¿no? Pero lo que no tenían comprada era la impunidad simbólica, ¿no? En la memoria de las personas son unos mafiosos, ¿no? Este proceso que vimos hace unos días en el Senado justo tiene que ver con que un sistema, un gobierno que ha venido desagraviando por la vía de señalar a los corruptos, de pronto, pues, arropó simbólicamente a un personaje funesto como Yunes. Como ¿no? Yunes. Cosa que no gustó mucho. No gusta, pero no gusta justo por eso, porque creo que sí, no hubo juicio a los expresidentes, pero el juicio sobre Calderón está perdido en la gente, ¿no? Esas personas no pueden volver a pisar una plaza pública en este país. Claro. Y Yunes hoy día puede pisar una plaza pública en este país, e incluso hay un gesto por muchas personas de agradecimiento, porque gracias a su
chapulineo se logró conquistar la reforma al Poder Judicial. Entonces sí es, por supuesto, paradójico y es uno de los claroscuros y de los, como lo decías al principio, de los grises sobre los cuales también hay que posar la mirada, ¿no? Claro. ¿Qué piensas de el momento en el que se va el presidente Andrés Manuel López Obrador y del momento en el que Morena, que fue su partido, llega a un Congreso Nacional? Casi corren de la mano. ¿Llega tan fuerte al final de este sexenio el partido de Morena, que igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sientes que en la gente el obradorismo pesa mucho más que la predilección por un partido como Morena? Yo creo que hoy en día Morena y el obradorismo dibujan más o menos el mismo perímetro. Veremos qué va sucediendo. Yo, por ejemplo, soy una convencida de que el sexenio de Claudia Sheinbaum no va a ser un sexenio que levante un movimiento político equivalente al obradorismo. En ese sentido, Morena seguirá siendo obradorista. ¿Qué significa que obradorismo, más allá de la centralidad de la figura Andrés Manuel López Obrador? El obradorismo tiene que ver con la desneoliberalización del progresismo, o sea, cuando el progresismo institucional agarró el antineoliberalismo o la desneoliberalización de la vida pública como su bandera más importante. Y eso condensó en lo que llamamos obradorismo, más allá de la exaltación del personaje. Pero como corriente política, es una corriente política en la que la izquierda entendió que la bandera ya no podía ser la democracia en tiempos de post-alternancia democrática o del intento de bipartidismo que se intentó construir con el PRI y con el PAN. Entonces ya la bandera de democracia ya patria para todos, que era la bandera de la izquierda institucional en tiempos de Cárdenas, se entendió al auspicio del obradorismo que el antineoliberalismo, desneoliberalizar la vida pública, retrotraer el estado de cosas en la nación, más o menos en términos relativos al estado de cosas que estaba previo a la andanada agresiva, intensiva, profusa y difusa del neoliberalismo, en el que nos recetaron muchas derrotas al pueblo de México. Ahí se entendió y eso condensó el obradorismo. Y eso es Morena. Y eso es Morena y por eso se cambió de identidad respecto a la vieja izquierda institucional. Entonces yo creo que Morena continuará siendo obradorista, aún sin la presencia política concreta del presidente actual, ¿no? ¿No sientes que nos quedó a deber un poco Morena en su Congreso? No vimos discusiones fuertes, abiertas, de hacia dónde y cómo dejar de que sea un partido, de que no sea un partido de Estado. Creo que todas esas discusiones que de pronto en un partido tan importante, que en tan corto tiempo ha llegado a ser, como bien han dicho, el partido más importante del mundo en términos de izquierda. En términos de su eficacia política. Y de su eficacia política. ¿No sientes que faltó esa discusión en el Congreso? Creo que hay dos deudas muy grandes. De la 4T hacia Morena y su militancia. Creo que la 4T ha decidido que las decisiones pragmáticas y de pactos políticos intercupulares de la clase política, de la vieja clase política y de la nueva clase política, ganen por sobre los procesos de construcción de liderazgos, de perfiles, de militancias y de trabajo en territorio. En muchas localidades, las personas que llevan muchísimo tiempo trabajando en territorio vieron como un pacto político con el verde ecologista o con viejos priistas pudo más en el momento de construcción de listas plurinominales o en el momento de construcción de candidaturas, ¿no? Y de decisión. Y en ese sentido creo que la 4T le debe a Morena como instituto, ¿no? Sobre todo en su militancia. Y también creo que la dirigencia política de Morena le debe a la militancia de Morena. Creo que el relevo que yo festejo por los perfiles que quedaron, yo creo que son perfiles jóvenes y que son perfiles francamente de izquierda. Morena se reafirma como una opción progresista en su relevo, así como se afirmó en una veta progresista en la candidatura de Clara Brugada en vez de la de Omar García Harfuch. Son decisiones políticas que confirman el perfil progresista del instituto político que es Morena, así como hay que reconocerlo en algunas candidaturas. En el caso del relevo en la dirección política de Morena, me parece que también hay una confirmación de vocación progresista y sin embargo no fue un proceso que derivó del partido movimiento, de las bases que trabajan en territorio, fueron decisiones que se hicieron entre la cúpula de Morena, ¿no? Una cúpula obradorista
que no necesariamente emergió de procesos deliberativos de la base del partido. Creo que eso falta, ¿no? Creo que Morena, hay mucha gente que adentro lo está haciendo. Por ejemplo, el trabajo del Instituto Nacional de Formación Política es un trabajo muy importante. El problema es que ese trabajo impacta mucho en el perfil y en la claridad política de la base militante que trabaja en territorio y que después va y gana el voto, claro, ¿no? De la gente, porque convence en la asamblea, convence en la plaza, pero esa gente no es la que está teniendo incidencia ni en la construcción de alianzas políticas a nivel candidaturas, y eso sobre todo en el interior de la República, claro, lo vimos, pero también en la Ciudad de México con algunas alcaldías, pero tampoco en la posibilidad de incidir en los relevos del aparato del partido, ¿no? Muy bien, si me permites, vamos a ir a un corte. Estamos platicando precisamente sobre el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y los retos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos aquí en Contraversus. Regresamos en un momento. Bueno, pues estamos de regreso. Yo les quiero agradecer muchísimo que sigan con nosotros. Estamos hoy tratando el legado de Andrés Manuel López Obrador y los retos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para esta plática, bueno, ya tuvimos este primer bloque con la profesora Teresa Rodríguez de la Vega. Ella es profesora de tiempo completo del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y en este momento, pues se incorpora también con nosotros el extraordinario periodista, compañero y amigo, 3 veces Premio Nacional de Periodismo, Alejandro Almazán. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, bien, al contrario, gracias. De ti he aprendido mucho, Oscar. Tú eres mi maestro. No, gracias. para nada. Hola, ¿cómo estás? Y pues retomando el tema, si a mí me gustaría escuchar tu visión periodística, ¿cuál es el legado que deja AMLO? ¿Qué ves? ¿Cómo se va? ¿Se le va a extrañar? ¿De qué manera? ¿Cómo? No, yo creo que, o sea, sin duda se le va a extrañar, ¿no? Creo que es como un personaje, dice que va a estar y no va a estar, ¿no? Es decir, el obradorismo va a trascender, ¿no? Así que ahí va a estar. Y vamos a tener de pronto pues su hijo, bueno, Andy va a estar ahí, que aunque bueno pueda recibir muchas críticas, pero también tiene todo su derecho, ¿no?, de participar en la política, así que yo creo que bueno, ahí va a estar finalmente el fantasma de López Obrador, para bien o para mal, ¿no?, para algunos. Yo recordaba, ¿no?, o sea, que decía, bueno, la carrera periodística, ¿no?, con AMLO, yo recuerdo, digo, yo todavía era joven, estudiaba, pero gente como tú, como Ciro Gómez Leiva, como Jaime Avilés, Rosa Isela, o sea, cubrieron a López Obrador en un inicio, ¿no? O sea, ustedes descubrieron a ese López Obrador o a ese líder, ¿no? O sea, gracias a textos que ustedes publicaban, nosotros fuimos como entendiendo quién era ese personaje. Y yo sí, después cuando te conocí en el 97, bueno, pues ya prácticamente tú me diste muchas lecciones sobre López Obrador, y a partir de ahí, pues evidentemente lo empecé a perseguir. Y hoy, ¿no?, perseguir en la cuestión periodística, y hoy que veo pues prácticamente su última mañanera, pues siento que es un fin de era, ¿sabes? Un fin de era periodístico, ¿no? En donde ya no va a estar este hombre, este gran político, ¿no?, este ajedrecista político, ya no va a estar ausente, digamos, pero va a seguir en las pláticas periodísticas, ¿no? Porque bueno, muchos de estos periodistas que mencioné, Ciro, Pablo Iriar, etc., sí hicieron negocio con López Obrador, con la imagen de López Obrador, o sea, lucraron finalmente con López Obrador, o sea, yo creo que todos los días tenían que hablar de López Obrador, si no, no les funcionaba. Entonces, eso también se va a acabar, ¿no? Es decir, ahora viene otro personaje, que es la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene su propia personalidad, ¿no?, que yo sí creo que tiene todo prácticamente, y ahorita lo hablaremos, que tiene prácticamente todo para, yo creo que incluso dar todavía lo doble que incluso dio el presidente López Obrador, pero bueno, ya lo veremos, porque también viene la misoginia, vienen muchas cosas también que se van a desatar, pero por lo menos yo creo que sí, que López Obrador nos deja, o sea, como ese gran político súper complejo, ¿no?, que puede tener cosas criticables, pero también aplausibles, ¿no? Yo hoy mismo en la mañana recordaba, ¿no?, desde aquella vez cuando sacó su estampita y dijo detente, hasta cómo también desde la mañanera
desmentía todos estos relatos catastróficos, ¿no? Alarmistas o falsos, ¿no? También él imponía. Pero ¿con qué imagen te quedas como periodista, como extraordinario cronista que eres? ¿Con qué imagen te quedas de este sexenio si te pudieras quedar con alguna? Sé que hay muchísimas, digo, nos van a sobrar, pero con una donde tú empezarías tu crónica para decir, el día de hoy se acaba de ir este personaje. Mira, yo lo empezaría, incluso lo hacía hace rato, en algo que a mí me pasó, o sea, algo personal, en una conferencia mañanera, que un día antes habían sacado a Pío en los videos, recibiendo dinero. Yo dije, claro, mañana va a salir el presidente López Obrador a decir sí, y mi hermano pues tendrá que verlo y todo. No fue esa su respuesta, ¿no? Pero siento que a partir de ahí yo entendí más bien que, claro, estamos en una guerra civil de narrativas, ¿no? Y el presidente López Obrador se ha preparado para esta guerra civil y no la va a perder, ¿no? Aún cuando a veces tenga que falsear datos, pero no la va a perder, ¿no? Y no la perdió. Entonces yo me quedo más bien con ese hombre que derrotó, o sea, bien lo dijo al final, es su última frase que dijo, no pudieron con nosotros, eso es el López Obrador, no pudieron con él, un hombre que diseñó la mañanera, que dijo, desde aquí va a ser, ¿no? Desde donde yo voy a atacar, y lo hizo extraordinario. O sea, me parece... o sea, un ejercicio inédito, un comunicólogo que pareciera que no es comunicólogo, pero sí lo es, ¿no? Y eso es lo que habrá que estudiar, más allá también del político, ¿no? A ver, yo les quiero plantear a los dos un asunto que se da por hecho, pero que de pronto yo, pensando en algunas de las cosas que vivimos como cultura priista, se piensa... a raíz precisamente de cuando el presidente Lázaro Cárdenas expulsa, ¿no?, a Plutarco Elías Calles por la intromisión y porque pues, había manejado a 3 expresidentes, pues que todos los expresidentes deben de irse y ya no influir en la política. Yo reflexionando sobre eso dije, esto es parte de un mito o de un ritual priista. ¿Por qué se tendría que ir en una nueva cultura el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no podría tomarse un café con la presidenta Claudia Sheinbaum sin que se llegue a pensar que ya con eso está influyendo? Pero pues una buena charla, la experiencia que tiene el presidente en momentos difíciles puede ser muy útil, supongo yo. No sé si esa cultura priista deba de seguir imperando. ¿Tere? Yo creo que es saludable que López Obrador se retire de la vida pública, porque no iba a haber manera de que su sucesión en la siguiente etapa no estuviera demasiado centrada en lo que él dijera, en lo que él planteara. Entonces creo que es un gesto político que apuesta responsablemente, me parece, por el carácter transeccional de la Cuarta Transformación. Y me parece que de hacerse realidad la promesa de que se va a retirar, es saludable. Y se está pensando en el largo plazo. Pero además de la salud, del carácter saludable de que lo haga, a mí sí me parece que hay que festejar que decida hacerlo y podría no hacerlo. Los últimos expresidentes, como decíamos hace ratito, no se pueden parar en el país, no se pueden parar sin ser repudiados por la gente, ¿no? Y este va a ser un presidente al que muchas personas van a extrañar, con todas sus contradicciones y lo que queramos, pero mucha gente lo va a extrañar. Y creo que eso sí habla de la forma en la que decidió dejar su legado, ¿no? Creo que además es una decisión que lo retira en el momento cumbre de su arraigo popular, sí, claro, ¿no? Claro. Y el día de mañana, ya sin ese vitral que es la mañanera para desmentir, para poner narrativas, para poner la agenda, para ponerlos a todos los demás a hablar en su idioma, sin esa cosa cotidiana, iba a ser muy difícil mantenerse como una figura limpia, digamos, sí, claro, ¿no? Y claro, se está retirando, ganó, como si estuviera apostando, y supo retirarse cuando ya había despelucado a todos, ¿no? Y no la va a arriesgar, pues, ¿no? Claro. Sí, yo también creo que, mira, como es tan poderosa su imagen, o sea, tiene que hacerlo también por una cuestión, por un gesto político hacia Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, yo creo que tiene que dejarla, por supuesto, que la doctora haga su política. Yo sí creo que en algún momento, sí, porque pues van a seguir atacándolo, ¿no? Sin duda. Le van a buscar hasta en otro planeta para ensuciarlo, seguramente, y yo creo que en esos momentos va a salir López Obrador. O sea, en esos momentos sí va a salir a defenderse, ¿no? Porque tampoco va a querer que pues, pasar a la historia, ¿no? Porque no es Fox, no es Calderón, no es Peña Nieto, ¿no? O sea,
cada uno de esos tiene su propia historia. Al presidente López Obrador, pues bueno, ahí está, ¿no? O sea, súper querido, etc. Pero sí, yo creo que hace bien, que hace lo correcto, pero sí creo que va a salir en un momento dado. Ojalá se reuniera con la presidenta y que de pronto, o sea, se tomaran un café. Mi esposa, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Ingrid, que es de Chile. Bachelet, ¿no? Que, o sea, que siempre es como la candidata que de la izquierda se agarra, pues Bachelet siempre tiene una vida pública, ¿no? Ahí y se reúne con expresidentes y no hay esos grandes escándalos, ¿no? Aun cuando, bueno, Chile es muy derechoso, pues no existen esos grandes escándalos de por qué Bachelet. Claro, allá no existe la reelección, sí existe la reelección, entonces quizá tienen otra mentalidad, pero aún así, yo creo que López Obrador sería como ese viejo sabio, ¿no? Consejero que de pronto rompas en caso de emergencia. Claro. No, que ojalá que ahí estuviera, ¿no? O sea, en el momento, cuando lo dijo en una mañanera que contó que creo que Claudia Sheinbaum le había casi propuesto que, oiga, pues usted siga siendo el jefe de las Fuerzas Armadas. No, yo ya me quiero ir, a mi rancho. O sea, yo creo que al final la doctora sabe, ¿no? Lo indispensable a veces que es el presidente, a veces cuando hay que hacerlo a un lado. Así que yo sí creo que van a estar ahí. A diferencia de muchos que piensan que no, que cada quien está por su lado y que a la doctora le están dejando muchos problemas. No, yo creo que más bien el presidente sí hizo todo para decirle, mira, aquí están todas las herramientas para que ustedes sigan. No va a haber un lawfare, o sea, te estoy dando las herramientas que yo no tuve, ¿no? Pero ahora con la mayoría, pues vamos a darla. Y yo creo que ahí es donde dices, claro, o sea, el reto que viene ahora para Claudia Sheinbaum, no es parecerse a López Obrador, porque eso sería, yo creo que incluso no sería una buena idea, porque al final Claudia Sheinbaum tiene su propia personalidad, ¿no? Así que más bien, sí, claro, la oposición va a estar siempre ahí como restregándole un poco lo de López Obrador. Yo creo que lo que le toca a uno... Y sobre todo como parte de nuestra cultura machista, claro, sobre todo, ¿no? Sí, claro, o sea, todo lo que hemos estado escuchando prácticamente desde que la doctora fue la candidata, pues hemos visto todas estas, ¿no?, reacciones misóginas, ¿no?, que yo sí creo que también va a cambiar. Es decir, que la percepción o la idea que muchos tenemos del machismo, nuestras masculinidades, etc., van a cambiar también, porque ahora sí viene un gobierno que a lo mejor, no sé si va a ser feminista 100% o no, pero el hecho de que ya sean mujeres las que están haciendo la política, ¿no?, y buenas mujeres, ¿no? O sea, no estamos hablando de mujeres que tienen un pasado así oscuro, ¿no? O sea, mujeres gelatinoso, dirías, claro, ¿no? No, exacto, no, tienen yo creo que un pasado muy, pues más franco, más honesto, en donde, bueno, nos puede hacer pensar que, ok, o sea, pareciera que que va a haber una continuidad. Simplemente ya con la continuidad, yo creo que ya con eso muchos nos vamos a dar por satisfechos, ¿no? Hay un punto que me gustaría empezar a abordar, bueno, los retos de Claudia Sheinbaum, creo que son muy importantes. Tú decías, ya le están dejando por lo menos toda una nueva estructura en muchos aspectos, pero de ahí todavía tenemos retos. Hay un reto que creo que es importante, y si empezamos a hablar un poco de los retos de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que sin duda hemos escuchado voces desde el lado, desde todo el sector de mujeres, que sienten que con Andrés Manuel faltó una política mucho más profunda, mucho más transversal incluso, ¿no? Y yo no sé si ese sea uno de los primeros retos de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué opina? Yo creo que sin duda. Creo que la agenda género y la agenda mujeres avanzó mucho desde que la izquierda institucional arribó a puestos del Ejecutivo y Legislativo, desde los 90s con Cuauhtémoc Cárdenas, y sin embargo esto nunca se ha correspondido, y sobre todo en esta última etapa en que la izquierda institucional llegó a la presidencia, ganó los legislativos y ya va para segundo sexenio, no se correspondió con una cercanía de este progresismo institucional con la gran gama del movimiento feminista. Por supuesto que hay perfiles de mujeres feministas, históricamente feministas, que
también se han congregado en el fenómeno Morena, en el fenómeno 4T, desde la intelectualidad, desde el movimiento urbano popular, tenemos a Marta Lamas, con Clara Brugada, tenemos perfiles, ¿no? Con el feminismo también de la identidad sexual, existe, pero como movimiento político creo que ha sido un movimiento político que no ha encontrado canales ni de interlocución sana y mucho menos de reconocimiento, ¿no? Ha habido una mirada bastante sospechosista, diría el clásico, sobre algunos movimientos, y el feminista ha sido uno de ellos, ¿no? Si rompen es porque están infiltradas, le hacen el juego a la derecha, y en el contexto de un país feminicida como en el que vivimos, ha habido poca sensibilidad para entender la rabia de las chavas, sobre todo de las chavas más jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, eso por supuesto es un pendiente, ¿no? De alguna manera un gobierno progresista no puede tener esas señales de torpeza y de indolencia frente a la rabia de las chavas. Y la rabia de las chavas no va a ceder a menos que tampoco logremos cambiar esa narrativa. Y por otro lado, me parece que debería haber me parece que la pensión a las mujeres a partir de los 60 no solo se está planteando como una cuestión de programa social de redistribución de la riqueza como otros tantos, tiene una clave feminista importante, claro. Claudia lo ha dicho, ¿no? Es un reconocimiento al trabajo no pago, ¿no? Sí. ¿Por qué antes que los hombres? Pues porque las mujeres cotizan menos, porque el trabajo de las mujeres en el hogar, el trabajo de cuidados no es ni salarial ni simbólicamente reconocido. Entonces, ahí venga el reconocimiento simbólico y el concreto vía transferencia directa de recursos desde los 60 años. En eso, pues creo que hay que festejarlo. Pero, por ejemplo, a mí me parece que... Dame un minutito. Sí. Déjame ir a un corte. Venga. La televisión es dictatorial en eso. Ahí sí es dictatorial. Deriva autoritaria de la televisión. Vamos a un corte y no se despegue. Estamos aquí en Contraversus. Regresamos en un minuto. Pues muchísimas gracias, estamos aquí de regreso en Contraversus, estamos platicando sobre el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y los retos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para ver estos temas estamos con la maestra, profesora, la doctora Teresa Rodríguez de la Vega. Ella es profesora de tiempo completo del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también estamos platicando con el periodista Alejandro Almazán, un extraordinario periodista, 3 veces Premio Nacional de Periodismo, quienes han seguido muy de cerca todo lo que es la política en nuestro país y bueno, pues nadie mejor que ellos para poder hablar de ese legado y los retos que vienen. Estamos hablando de los retos ya de la doctora Claudia Sheinbaum y nos decías, doctora, que uno de los retos precisamente está planteado es en el asunto de género, en el asunto de las mujeres. Había quedado algo por ahí pendiente que nos habías dicho. Que la experiencia reciente en América Latina nos demuestra 2 cosas. Que la derecha cuando pierde se repliega para reagrupar esfuerzos y regresar con bríos cada vez más golpistas. Además, la reforma al Poder Judicial les quita una muy importante herramienta para ese regreso, ¿no? Que es la vía legal o de la representación en la judicialidad de los poderes fácticos y sin embargo no es que vayan a dejar de intentarlo. Y la segunda lección que nos demuestra América Latina es que cuando lo logran hacer, por las primeras cosas que van es por los derechos conquistados de las mujeres. Argentina Milei lo intentó desde el día 1, echar para atrás la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? En ese sentido creo que sería muy esperable de la primera mujer presidenta de la República que intente blindar los derechos conquistados para las mujeres. Y hablo de por lo menos 2. El derecho a vivir una vida libre de violencia tiene que tener expresión constitucional de alguna manera, no solo por la vía del punitivismo para tipificar la violencia, sino nuestro marco normativo tiene que centrar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y los derechos reproductivos. Acabas de decir algo muy importante.
Sí, hemos llevado a planos constitucionales cosas de la parte política, cosas de la misma política, cosas de los derechos de las comunidades indígenas, pero de las mujeres todavía no. Sí, y el claro. aborto debería quedar Sí, blindado claro. en la Constitución, blindado. Los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo deberían quedar blindados. Sí, sin porque duda. cuando regresen van a venir por nosotras. Sin duda, sin duda. Sí, y además es un derecho que, o sea, que lo deben de tener, ¿no? O sea, antes de legalizar la marihuana, antes de ese tipo de cosas progres, no, está primero el derecho a decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Pues, Acabas de tocar también, Alex, un tema que al principio del sexenio se empujó, se dijo que era una de las maneras que podrían incluso contribuir a luchar contra la violencia y se quedó pendiente esta parte de la legalización de la marihuana que visto desde un punto de vista puede uno decir, bueno, pues es algo secundario, algo eventualmente que no es tan importante, pero parte de la lucha del combate a la violencia, que es otro de los pendientes que tenemos para el sexenio que viene, es esa parte de un combate frontal integral. sí, claro. Donde la legalización de la marihuana y de otras drogas quedó pendiente. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que, bueno, yo sí me metí mucho al tema, ¿no? Digo, yo sí soy pro marihuana, ¿no? Pero siempre pienso que hay otros derechos más importantes que este, ¿no? No, yo lo comparto No, contigo, claro. también creo que es Pero una de sí las me cosas metí y me di cuenta que había como una resistencia, básicamente, del presidente López Obrador, en el sentido de que dice, o sea, todavía está estigmatizada la marihuana, ¿no? Y todavía no es bien vista, todavía hay muchos peros. Y creo que se está haciendo o se está llevando hacia un mercado gris para ir quitando el mercado negro. Yo estoy ahora en un club canábico, ¿no? Donde ellos son prácticamente productores, ellos tienen sus propias hectáreas, siembran, etc. E incluso ellos terminan distribuyéndole a la mayoría de los que venden aquí en la Ciudad de México, pero es para quitarle ya el La parte control violenta. prácticamente al narco, ¿no? Sí. Entonces creo que es una buena alternativa, pero como bien lo dices, sí tiene que ser algo integral, es decir, la nueva estrategia de seguridad, que ya, bueno, pues seguramente la planeará ahí Harfuch, ¿no? Y ya se verá hacia dónde va. Él siempre es como esto de la inteligencia, ¿no? Golpear a ciertos, ¿no? Cabezas y atraparlos, así que yo creo que vamos a estar viendo muchos arrestos, o sea, a diferencia de quizá de los que vimos con López Obrador, pero evidentemente ese es un pendiente, ¿no? La seguridad para mucha gente es como Desde si no un hubieran modelo hecho- integral de lo que integral, que sí, de lo involucre integral, esto, ¿no? claro, También. porque es ese programa, o sea, es decir, sí, o sea, métete a la tecnología, pero también los programas sociales, ¿no? Que ayudaron mucho, o sea, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? O sea, que la idea era de, o sea, sicarios no, trabajadores sí, o esto no, prácticamente eso. Pero hace falta, por supuesto, que sí también atiendas el mercado finalmente interno, ¿no? O sea, la marihuana, o sea, todavía, pues sí, hay mucho escándalo porque el gobierno mexicano lleva más de 100 años criminalizando a la marihuana, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿cómo no? O sea, es difícil batallar contra Y pasa eso. por esta definición donde la violencia se genera por la disputa del mercado. Así es. ¿No? Es lo que vemos. Claro, pero además también son otras disputas, es decir, ya no disputas ya solamente el tráfico de la marihuana, de la cocaína, heroína, sino ya también es el secuestro, es la extorsión, es el robo a vehículos, ¿no? O sea, porque finalmente ellos también terminan controlando eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es como algo pendiente que va a está ahí. tener. Sí, ¿no? O sea, yo creo que eso, obvio lo de Ayotzinapa, ¿no? O sea, Tere contaba esto de la rabia, evidentemente, del movimiento feminista, y lo mismo pasa la rabia Claro. en Ayotzinapa, ¿no? O sea, también tienen razón de esta rabia, ¿no? Que se siente de no poder tener aún toda la verdad después de 10 años. Entonces, ¿Qué piensan del señalamiento que han hecho los padres y los jóvenes de Ayotzinapa que han estado marchando estos días donde dicen, se avanzó mucho, pero el dique El ejército. es no tocar al ejército? sí. No, pues es que pareciera que sí, ¿no, Tere? Sí, completamente, y no lo decimos quienes opinamos en medios, ¿no? Creo que lo dice todas las investigaciones, apuntan a que la voluntad política de resolución paró en donde topó con el ejército. Con el ejército. En que yo creo que es el tema más... ¿Será el reto más doloroso. grande de la presidenta Claudia Sheinbaum? No sé, porque no sé si lo va a asumir. Sí, Sería claro. reto, sí, y yo Así creo es. que Claudia en eso se ha mostrado no una, sino muchas veces acorde a las decisiones que tomó López Obrador. Y uno de los sellos de la 4T
fue romper la tradición antimilitarista de la izquierda mexicana. O sea, pues sí, de verdad. Sí. O sea, somos la izquierda que viene del 68 sí. y ahora hemos roto con esa memoria antimilitarista y eso fue una decisión política, supongo que de cara al sentido de realidad del estado de descomposición y de infiltración del crimen organizado, pero es una derrota de la izquierda. Y la estrategia de pacificación pues viró brutalmente, ¿no? Hacia el punitivismo representado en la prisión preventiva oficiosa y hacia el militarismo representado ahora en la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena. Y creo que eso es una afrenta para la memoria política de la izquierda del país, pero también para las víctimas concretas, como en el caso Ayotzinapa. El presidente se puede retirar. Los que están buscando a sus familiares no se pueden retirar, no se pueden ir a... y eso duele, ¿no? Eso duele tremendamente. Una herida abierta fue la frase común ayer en las manifestaciones de los 10 años de Ayotzinapa. Porque además, ¿saben qué? Que les diré que esta estrategia punitivista y securitista y militarista pone en discusión la idea de que por el bien de todos primero los pobres, porque el ejercicio militar de la seguridad pública se ha demostrado que a quien más le pega es a los sectores más precarizados. La prisión preventiva oficiosa se ha demostrado que a quien más le pega es a quien no puede pagar. Las cárceles están llenas de pobres sin condena. Entonces, esta estrategia de pacificación que se declaró, que claudicó respecto a lo que se nos prometió, también pone en discusión la bandera más importante de este gobierno, que es por el bien de todos. Claro. Nos quedan 5 minutitos y hay 2 temas que no puedo dejar de preguntarles. La salud. Tuvimos un gran avance en la reconstrucción de hospitales, tuvimos un gran avance en la incorporación de muchísimas personas que no tienen seguridad social a el IMSS Bienestar. Pero paradójicamente, si uno va a los hospitales, todavía pasa uno por situaciones donde hay que esperar horas para ser atendido, o de plano el rechazo a no ser atendido porque no es urgente, o esperar meses para tener una operación, ¿no? Entonces sí, se avanzó en la creación de infraestructura, pero nos falta la otra parte. Sí, es que yo que me metí un poco a ver cómo estaba la corrupción del ISSSTE, pues me di cuenta, claro, que desde, 20 años atrás se había desmantelado, ¿no? Toda la salud pública, estaba en manos de privados. Esos privados, cuando viene la pandemia, de alguna manera presionan al gobierno mexicano en decirle, bueno, tú me quieres quitar las concesiones, entonces no va a haber medicamentos. Y empieza a haber esa crisis de los medicamentos, ¿no? Contra el cáncer, etc. Y hay una bronca, hay una gran pelea con los farmacéuticos. Yo creo que se contará en la historia esta pelea que tiene el gobierno mexicano, ¿no? Y yo creo que ellos son los primeros que no dejan que funcione realmente la salud como tiene que ser, ¿no? Y también los sindicatos, ¿no? Los sindicatos son terribles. La burocracia en hospitales. En los hospitales es terrible. A mí me tocó con mi padre, ¿no? Tenía cáncer, finalmente falleció, pero es terrible, ¿no? Cómo llegas al Seguro Social y tienes que estar de cita en cita y claro, no hay lugares para que te operen, etc. Claro, yo no creo que la salud en este momento esté como la de Dinamarca, ¿no? Claro, Dinamarca tiene 8 millones, ¿no? Nosotros tenemos 130, entonces claro. También hay que verlo desde ese sentido, ¿no? También para que la entiendan que no es broma, que es decir, sí, la aspiración es tener un servicio médico como el Dinamarca, pero ojo, ellos tienen 8 millones, ¿no? Seguramente si no hubiese esta corrupción, ¿no? Si las farmacéuticas no estuvieran de verdad metidas y no se estuvieran distribuyendo entre ellos todos los servicios, por supuesto que yo creo que la salud mexicana sería mucho mejor. Y también, sí, tienen que ir con los trabajadores un poco para sacudir la burocracia y decirles, ya, ¿no? Todos vamos a jalar parejo, ya gozamos durante mucho tiempo de impunidad, ya hicimos corrupción, como decía López Obrador, pues borrón y cuenta nueva. Claro. Pero para muchos sectores ha sido muy difícil reiniciarse, no lo van a hacer, y yo creo que lo sean. Entonces yo creo que ahí al final, ahí va a ser el reto de la salud, la burocracia, ya no tanta la corrupción, porque sí van a lograr, yo sí creo que la van a lograr desmantelar. Ahora es que hay que cambiar toda la mentalidad en el trato, en la recepción, en la sensibilidad, en los hospitales, ¿no? Mira, yo por lo que sé, Rosicela, que le encargaron esto del ISSSTE, pues pudo hacer algo, pero ahora que se lo encargan a Martí, ya, ahora sí, pues viene alguien, un peso pesado, que además sabe cómo negociar
con ese tipo de empresas, ¿no? Que obviamente pues son ahí la corrupción en carne y hueso, ¿no? Y el último punto que yo sí quisiera abordar es reforma fiscal, porque hasta ahora, pues realmente una redistribución de la riqueza tiene que pasar por una reforma fiscal que no hemos visto. De hecho, en las declaraciones del presidente López Obrador, él dijo el costo de atender a los pobres y tener una relativa estabilidad política y económica pasó por permitir que hubiera grandes ganancias para los grandes empresarios, para los grandes banqueros. Una reforma fiscal es uno de los grandes retos. Sin duda, yo creo que sí. Y además es uno de los retos que hay muchísima resistencia. O sea, creo que el pacto de la 4T con el empresariado nacional pasa por que no avance una reforma fiscal en sentido progresivo. Y es problemático porque me parece que, por ejemplo, ahora que hablaban de salud, no hay forma materialmente posible de robustecer la salud pública si no cambiamos de hipótesis radicalmente en términos de dónde se nutren las arcas del Estado. Claro. O sea, no solo se trata de que quienes evadan impuestos paguen lo que deben, se trata de gravar las grandes fortunas que se construyen sobre la base, muchas veces del desmantelamiento del sistema público, ¿no? O sea, sería incluso resarcir históricamente a este proceso de enriquecimiento que se fue en transferencia público-privado. Claro. Cada evasión de impuestos es una transferencia público-privado. Una no reforma fiscal progresiva es una transferencia público-privado, ¿no? Sí. Y creo que, y medidas menores que simbólicamente deberían ser, yo no puedo concebir que se gaste dinero público en que las personas tengan un seguro de salud privado. Claro. Todos los trabajadores al servicio del Estado deberíamos estar en el sistema de seguridad pública y si alguien se quiere pagar un seguro médico que se lo pague, pero no podemos tener como prestación porque es otra vez transferir dinero público, aunque no sean los grandes millones, transferir dinero público a las grandes aseguradoras en este caso, ¿no? Entonces me parece que la desneoliberalización, que es una apuesta central de la cuarta transformación, va a quedar incompleta siempre que no se pare la transferencia de recursos público-privado por la vía de esta amabilidad fiscal con las grandes fortunas. Pues muy bien, creo que hemos hecho un somero, pero creo que también profundo análisis del legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los retos de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que todos estamos los mexicanos con la mira puesta para tener siempre un país mejor. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su participación en este programa. Háganos llegar también sus comentarios y aquí los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, doctora. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima.